Estamos en el lago de Galilea, un día bastante nublado. Este video fue de nuestro viaje a Israel en febrero pasado, en pleno invierno. Estuvimos navegando por el lago de Galilea. Recuerden que su origen es tectónico, de 21 kilómetros de longitud norte-sur y 13 kilómetros de longitud este-oeste, con una profundidad máxima de 48 metros y una altura de 200 metros bajo el nivel del mar, convirtiéndolo en el lago de agua dulce más bajo del mundo. Su mayor aporte hídrico procede de las aguas del río Jordán, que desemboca por su lado norte y desagua del lago por su lado sur. Ese día yo estaba muy asustada. El barquito que alquiló Gerardo se movía por todo lado. El viento era fuerte. Hasta lloré, ¿se acuerdan? Que fue lo más barato que encontré. ¡No había plata! Ese día lo tengo presente como si hubiese sido ayer. Me recordó el evangelio del próximo domingo tomado de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a hacer unas preguntas para ver si estudiaron para el día de hoy. Ustedes no pueden ser formadores en sus comunidades si no estudian seriamente la palabra de Dios. Padre, para que vean que yo estudié, el texto inicia diciendo que este día al atardecer dice a los discípulos: pasemos a la otra orilla. Ese día fue muy agitado para Jesús. Primero, instituye a los apóstoles. Segundo, sus parientes van a buscarlo porque piensan que está loco. Tercero, está calumniado por los escribas, quienes dicen que sus milagros son hechos por el poder de Belcebú. Cuarto, enseña que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Quinto, explica a la gente y a sus discípulos sobre el reino por medio de las parábolas. Un día más agitado que uno del padre Pablo, ¿cierto? Atención. El relato de la tempestad calmada pone cara a cara al maestro y a los discípulos por primera vez en una situación difícil. Jesús ha ayudado a otras personas, pero esta es la primera vez que hace un milagro en beneficio de sus propios discípulos. En el imaginario bíblico, el mundo marítimo es visto con fascinación y al mismo tiempo con terror. Debajo de las aguas del mar habitan las fuerzas demoníacas. En los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos se mencionan varias veces las barcas. A ver, ¿quién recuerda dónde? Yo, padre, el día de la vocación de los 4 primeros discípulos. Yo también. Por el gentío Jesús sube a una barca y empieza a predicar. Yo no me voy a quedar atrás. El sermón en parábolas fue desde una barca y cuando acaba, Jesús y los discípulos viajan en barca. Ese es el texto que estábamos analizando hoy. En la región de los Gerasenos, saltó de la barca y al regreso sube a la barca. En esa ocasión no le permite al sanado que viaje con él. Luego pasó de nuevo en la barca a la otra orilla. Después de la misión de los 12, Jesús se va aparte, en la barca, a un lugar solitario. Después de la primera multiplicación de los panes, hay una escena de nuevo en la barca, donde están Jesús y sus discípulos. Lo mismo sucede después de la segunda multiplicación de los panes. ¿Qué cantidad de veces Jesús está en la barca? Sin embargo, observen que en 3 ocasiones en las que atraviesa el lago se convierte en espacio de formación de los discípulos. Sobre todo, como sucede en estas 3 escenas de travesía del lago, el mar se convierte en lugar de la manifestación de Jesús exclusivamente para ellos. Allí son salvados de un peligro. Allí reciben una nueva revelación de su maestro que sirve de punto de partida para que puedan responder ¿quién es Jesús? Padre Pablo, el día de la enseñanza en parábolas con Jesús desde la barca termina. Al atardecer, con la orden de Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. La obediencia de los discípulos es al instante. Yo estoy observando que Jesús es quien toma la iniciativa. Los discípulos obedecen. En la descripción de la situación negativa, Marcos nos hace ver un fuerte contraste entre la violencia de la tempestad y la paz de Jesús. Atención. La tempestad que amenaza a la barca es descrita en su origen. Se levantó un gran viento. Su efecto visible, las olas. Y finalmente su consecuencia. Irrumpían en la barca. Ya se anegaba la barca. En medio de toda esta escena dramática, los discípulos quedan impotentes, a merced de las fuerzas incontrolables que están a punto de poner fin al viaje y sus vidas. El naufragio parece inevitable y Jesús tranquilito durmiendo. No entiendo.
No solo el mar es agresivo, Gerardo, sino que los discípulos se ponen también agresivos con Jesús. Es la primera vez que en el Evangelio llaman a Jesús de maestro. Observen que en todo el Evangelio de Marcos lo van a llamar 12 veces. Vale, los discípulos le reclaman a Jesús que por su invitación a pasar a la otra orilla, ahora van a naufragar. Observen que primero Jesús se despierta. El término griego tiene la connotación de ponerse en pie, lo cual nos recuerda la resurrección. Segundo, calma el viento huracanado y el mar encrespado con el poder de su palabra, tal como lo hizo con el espíritu impuro en el exorcismo de Cafarnaún. Veo en la página del Padre Pablo que Jesús usa dos imperativos, calla y enmudece. Esa segunda palabra en griego hace referencia a colocar un bozal. Al demonio de Cafarnaún también lo mandó a callar. Su palabra tiene poder. El viento y el mar le obedecen a la palabra de Jesús. Viene la serenidad y la paz sobre el lago. El peligro pasa. La vida ha sido salvada. La gran bonanza se contrapone al gran viento inicial. ¿Cierto, padre? Claro que sí, Sebastián. Muy buena tu intervención. Observen que durante la escena de la tempestad, los discípulos le hablaron a Jesús, pero Jesús no les habló a los discípulos. Ahora lo hace por medio de preguntas. A la tempestad le dio dos órdenes. A los discípulos les plantea dos preguntas acerca del miedo y de la fe. Miedo y fe no se contraponen. Ambas configuran una misma situación y abren un nuevo camino. Ya comprendí, Padre Pablo. La enseñanza es esta. El seguimiento que como discípulos hacemos de Jesús no nos evita el estar en peligro a veces. Un discípulo debe tener siempre la certeza de que si Jesús está con él, debe confiar en él de manera incondicional, permitiéndole que entre en acción cuando y como lo considere conveniente. Esta es la fe que debe finalmente eliminar el miedo del corazón de cada uno de nosotros. Muy bien, Pilar. Observen que en el exorcismo de Cafarnaún, la gente se preguntaba quién era Jesús que traía una nueva doctrina. Acá los discípulos se preguntan, ¿quién es Jesús que hasta el viento y el mar le obedecen? La pregunta se queda sin respuesta. Será respondida desde la fe por cada uno de los discípulos después de la resurrección. Pilar, Sandrita, amor, Renata, Cevitas, muchachos, padre, ¿quién es Jesús para ti?